repetida la clase, podáis ver repetida la clase en cualquier momento y para que el resto de la comunidad que no se haya podido conectar pueda acceder a ella. En este caso vamos a comenzar previamente a realizar la clase de análisis fundamental. Previamente os voy a explicar en qué me centro yo para realizar un estudio sobre un proyecto y para ello he redactado en su caso este documento. En primer lugar, pues bueno, me presento, yo soy Crypto40 fundamentalista, como podéis observar en la parte superior de la pantalla ahí en la derecha. Por si tenéis cualquier tipo de duda, podéis preguntar en cualquier momento. Como ya sabéis, estamos en el grupo MAP y comenzamos con la clase de análisis fundamental. Yo soy español y sé que esta clase va dirigida a personas argentinas y por tanto si hay cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de concepto, si hablo más rápido de la cuenta o cualquier cosa, sí os pediría que me paraseis en cualquier momento y comenzamos a resolver las dudas sin ningún problema. Si no, obviamente al final de la propia clase se dejará un espacio para que se puedan plantear cualquier tipo de pregunta que sean menos urgentes o que hayan surgido a lo largo de la propia clase. Así que, si no hay ningún tipo de duda, comienzo con la presentación. En primer lugar, vamos a hablar específicamente del análisis fundamental, centrándonos en cómo se lleva a cabo el análisis de un proyecto. Para ello, nosotros, como inversores, nos tenemos que plantear una serie de preguntas que vienen recogidas en ese índice y que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. En primer lugar, nos tenemos que plantear qué tipo de proyecto es el que vamos a invertir, es decir, cuál es el proyecto que más nos atrae. En este caso, hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de proyectos, como ya podéis conocer. Por un lado tenemos aquellos proyectos que son los oráculos, tenemos proyectos que son exchange centralizados, como por ejemplo Binance, tenemos proyectos que son exchange descentralizados, como PancakeSwap, y por tanto nosotros, como inversores, en todo momento, la primera pregunta que nos tenemos que plantear es ¿qué proyecto es el que verdaderamente buscamos? Porque dentro de cada tipología de proyectos existirán una gran cantidad de proyectos incluidos. Por ejemplo, y como muchos sabréis, en los últimos meses se ha producido la explosión del metaverso y por tanto habéis podido conocer una gran cantidad de proyectos relacionados con ellos, como son Maná, Sand, Blocktopia, incluso Veracity, Hero, es decir, un conjunto de proyectos que se engloban dentro de una categoría. Por lo tanto, la primera pregunta que hay que hacernos es ¿qué tipo de proyecto es el que verdaderamente queremos analizar o queremos invertir? En este caso, como ya digo, existen múltiples proyectos y no solo en cuanto a su tipología, sino también por la red en la que se desenvuelven. Como ya sabéis, la mayor parte de los proyectos se desenvuelven en la red de Ethereum. Sin embargo, en los últimos años se ha producido la explosión de nuevas blockchains, como por ejemplo la de Solana, la de Polkadot, la de Avalanche, la de Cardano, la de Tron, es decir, múltiples blockchains que desarrollan sus propios proyectos. Y por tanto, también podríamos conocer qué ecosistema es el que queremos explotar. Es decir, podemos decidir, vale, pues a mí me gusta el ecosistema de Polkadot, pues entonces voy a ir a buscar cuáles son los proyectos que se desenvuelven en su ecosistema y dentro de ello voy a buscar el que mejor se adapta a nosotros. Como ya digo y como se puede ver en la diapositiva, que espero que estéis viendo, en la parte inferior de la diapositiva, pues vemos diferentes tipos de proyectos. Los NFTs, proyectos de gaming, especialmente lo del Play to Earn, los nuevos juegos que, aunque ahora tienen una menor relevancia, sí es cierto que los meses anteriores, y muchos de vosotros conocéis PBU o Plants, pues por lo tanto han tenido una gran explosión en sus épocas. Proyectos de finanzas descentralizadas y, como digo, CEX y DEX, que básicamente son los CEX son exchange centralizados, como puede ser KuCoin o Binance, que tienen su propia cripto, o por otro lado los DEX, que son los exchange descentralizados. Los proyectos fan token son proyectos como por ejemplo Chiliz, que es CHZ, y que son proyectos que están relacionados especialmente con los fans de distintos deportes, como por ejemplo equipos de fútbol o escuderías de Fórmula 1 y demás. Por lo tanto, una vez que ya hemos decidido cuál es el tipo de proyecto que quiero analizar, entonces pasamos, en su caso, a la segunda de las preguntas que hay que tener en cuenta. Y es, una vez que ya hemos decidido el proyecto, nos tenemos que centrar en cuáles son los elementos que vamos a observar en el proyecto que nos van a aportar confianza de que estamos invirtiendo en un proyecto que es
bueno a largo plazo, y no solo que es bueno a largo plazo, sino que además va a tener una cierta consistencia o que en su caso puede provocar una gran explosión de cara a futuro. Entonces, cuando estamos hablando de estos elementos, nos tenemos que centrar en primer lugar en si el proyecto se encuentra sometido a auditorías, es decir, en el mundo cripto es muy importante la seguridad, pues como habéis podido comprobar, por ejemplo, con Eternal o con otros proyectos como Squid, que era el token del juego del calamar, de la serie que se ha podido ver en los últimos meses. Esos proyectos no dan confianza y, por tanto, esta diapositiva es muy importante para ver en qué aspectos nos tenemos que centrar para que no nos ocurra y esas cosas, y para que no invirtamos en un proyecto que finalmente desaparezca. Por lo tanto, lo primero son las auditorías. Esto, como veremos con posterioridad en el ejemplo que vamos a mostrar, es fácilmente identificable si un proyecto se encuentra auditado o no y cuál es la empresa que se ha encargado de proceder a esas auditorías. En este caso, las auditorías más importantes son Certic, Kudelski, Consensus, Slowmist y Haken. Es decir, son distintas empresas auditoras del sector en donde se procede a ello. También podemos destacar Quantstamp y muchas más, pero sin embargo, si queréis, estas son las más importantes, aunque posteriormente pueden aparecer algunas de ellas y simplemente buscando en internet se puede observar la reputación que puede observar en esa auditora. Una vez que ya nos hemos centrado en valorar si verdaderamente el proyecto se encuentra auditado o no, nos tenemos que centrar en el market cap y el supply. Esto, imagino que lo conoceréis, el market cap es la capitalización que tiene un proyecto, es decir, es el número de tokens que tiene en circulación multiplicado por el precio que tiene en esos momentos. Y el supply es la cantidad de tokens que hay en circulación. ¿Por qué quiero reseñaros esto? Porque para mí, como inversor, me trae más confianza un proyecto que tiene un supply, es decir, un suministro definido. Sin embargo, como ya iremos viendo, no siempre proyectos que tienen un supply definido son los más adecuados. Es decir, todo ello será valorarlo, porque por ejemplo Ethereum no tiene un suministro definido. Sin embargo, conociendo el proyecto a fondo se puede ver que la política de la entidad no es llevar a cabo la emisión constante de tokens. Por lo tanto, importante valorar el market cap y el supply, que posteriormente, en el ejemplo que en el proyecto que vamos a analizar, os indicaré dónde se puede ver perfectamente tanto la capitalización de un proyecto como en su caso el número de tokens que tiene en circulación y el número de tokens máximo y cuál es la política económica de ese proyecto. Posteriormente hay que tener en cuenta si los datos del proyecto se encuentran verificados. Esto es bastante importante. Las dos páginas habituales que se utilizan a nivel de Internet para buscar información sobre los proyectos son CoinMarketCap y CoinGecko. Podéis encontraros determinadas criptos que sean completamente que acaban de nacer y por tanto sus datos no aparezcan en CoinMarketCap. Sin embargo, es importante que estos datos se encuentren registrados por estas páginas, puesto que nos aporta una mayor seguridad, aunque es cierto que en algunos proyectos, especialmente iniciales, todavía se encuentran en fase de adaptación. Posteriormente hay que valorar también en qué exchange se encuentra listado. Esto en realidad no es muy importante, puesto que si queremos aprovecharnos de grandes proyectos que todavía no están en Binance o en KuCoin, podremos obtener grandes beneficios. Sin embargo, sí es cierto que si se encuentran listados en exchange de mayor calado como Coinbase, KuCoin o Binance, esto nos aporta obviamente mucha más confianza porque pasan un filtro de estas páginas y además porque pagan por aparecer en estos exchanges, si no aparecería en cualquier proyecto. Posteriormente, y como ya haremos, será visitar su página web y ver el roadmap. El roadmap, o como se traduce a nuestro idioma, es la hoja de ruta del proyecto y básicamente nos aporta información para ver si el proyecto está cumpliendo a lo largo de sus fases con las distintas actividades que tiene y cuáles son las actividades futuras que va a desarrollar. Esto también nos aportará una mayor o menor confianza porque hay proyectos que han perdido mucho valor por incumplir su roadmap, como por ejemplo Veracity. Veracity tenía en su roadmap que se iba a incorporar a dos exchanges importantes, es decir, Binance y Coinbase, puesto que ya se encontraba en KuCoin, y ha perdido casi más del 80% de su valor
porque finalizó el 2021 y no se había incorporado. Por lo tanto, atención al roadmap y atención a los objetivos que se persigue dentro de ese roadmap de cara al futuro. Obviamente, si queremos invertir en un proyecto que tiene unos objetivos alcanzables y que además se van a desarrollar de cara a los próximos meses, pues por lo tanto tiene que ser bastante, son actualizaciones que nos pueden llevar a invertir por análisis fundamental. Por ejemplo, el otro día en la comunidad comentábamos Secret Network, como una de las noticias importantes era que se iban a incluir los NFTs de Tarantino en el día 17 de enero de este mismo mes. Por lo tanto, es una noticia a nivel fundamental que puede llevarnos a beneficios y que por tanto hay que conocer si queremos invertir con un conocimiento pleno en el propio proyecto. Y por último, otro de los elementos que nos aporta confianza sobre el proyecto es el equipo que hay dentro del proyecto, es decir, las personas que han dado lugar a su creación, cómo han dado lugar al desarrollo del proyecto y cuáles son los inversores y en su caso los partners o las personas colaboradoras con este proyecto. Esto también nos va a aportar bastante información. Vale, a continuación nos centramos especialmente en la última frase que acabo de pronunciar. ¿Qué empresas hay detrás de cada proyecto? Una vez que ya hemos visto el equipo, es decir, las personas, ya sean los directores, los responsables y en su caso las demás personas que llevan a cabo... A ver. Nada, no se preocupe, no hay problema. Seguimos con la clase. Que cuando estamos hablando de un proyecto, pues obviamente hay que tener en cuenta qué empresas hay detrás del proyecto. Cuando muchos me preguntan dónde se encuentran las gemas o dónde puedo encontrar los proyectos nuevos que todavía no se han lanzado al mercado para anticiparme a la evolución favorable que puedan tener, aquí, abajo, a la izquierda de la diapositiva, os he querido mostrar cuáles son las páginas que habitualmente se utilizan para la búsqueda de proyectos y en realidad son básicamente las plataformas de lanzamiento de proyectos. En este caso os he señalado EcoDrops, que es básicamente para las ofertas iniciales de criptomonedas que todavía no han lanzado al mercado, pero que habitualmente se establecen las preventas y por tanto a través de EcoDrops se puede acceder a estas preventas. También tenemos Blue Excella, que se caracteriza porque es una página que realiza inversiones en proyectos y por tanto aquellos proyectos que se encuentran respaldados por Blue Excella habitualmente tienen un buen desarrollo, como podéis comprobar directamente en su página web, en donde se encuentran, por ejemplo, Velas o Velaspad, que han tenido un gran desarrollo posteriormente en el mercado. También hay que destacar Animoca Brands, disculpad, pero ahí debería poner Animoca Brands para buscar los proyectos, pone Animo Brands, sería Animoca Brands. Posteriormente también podéis encontrar DAO Maker, Polkastarter, el Launchpad de Binance, también se lanzan proyectos nuevos, como por ejemplo Alice, o como por ejemplo se lanzó también Coin98, es decir, se lanzan proyectos que podemos investigar y que se encuentran respaldados, en este caso por Binance. También encontramos Velaspad, Adapad y, en definitiva, una serie de plataformas que se desarrollan en cada uno de los ecosistemas que son los encargados del lanzamiento de estos proyectos, mediante el cual los individuos, o en este caso nosotros como inversores, depositamos criptos, que puede ser USDT, pueden ser cualquier moneda fiduciaria o en su caso directamente la cripto del proyecto para alcanzar una mayor rentabilidad y en su caso que nos reembolsen con una mayor cripto del nuevo proyecto que se lanza. Por lo tanto, muy importante determinar cuando estamos analizando un proyecto quiénes son las empresas que hay detrás. Como os marco ahí, no es lo mismo invertir en un proyecto que se encuentra respaldado por Polygon, que es Matic, o Polkadot, a que se encuentre respaldado por proyectos que no tienen ningún tipo de consistencia dentro del propio mercado. También posteriormente, cuando procedamos al análisis del proyecto, habrá que centrarse especialmente en valorar quiénes son los inversores, porque no es lo mismo proyectos como por ejemplo Blocktopia, que se encuentran con grandes inversores detrás, como por ejemplo KuCoin o Binance Labs, o otros proyectos que en definitiva no tienen ese desarrollo. También es muy importante, por ejemplo, que a la hora de encontrar nuevos proyectos en los que queráis investigar y que queráis invertir, podéis buscarlos en Coinbase Ventures y Coinbase Rosetta. Básicamente son dos plataformas de Coinbase, como se puede deducir, en donde se recogen un conjunto de proyectos
que sean en los que se ha invertido por parte del Coinbase. Es decir, en Coinbase Rosetta encontraréis proyectos antiguos que Coinbase ha invertido en ellos y que hoy, pues como podréis comprobar, por ejemplo, se encuentra Celo, que ha tenido una gran repercusión en el mercado. Y en Coinbase Ventures, de la misma forma, también se encuentran grandes proyectos que se han lanzado o que se van a lanzar y que tienen por detrás como inversores a Coinbase. Por lo tanto, también importante, al igual que destacamos Binance Labs o KuCoin o incluso cualquiera de la última fila, como son Blue Exira especialmente o DAO Maker, pues si se encuentran apoyadas o buscáis proyectos que entre sus inversores se encuentra Coinbase Ventures o Coinbase directamente, pues también es un signo de confianza de que en realidad ese proyecto puede tener un gran calado en el mercado o por lo menos considerar que ese proyecto no es una shitcoin o un proyecto que vaya a desaparecer, sino que por lo menos tendrá una consistencia en el momento en el cual se lleva a cabo el lanzamiento, puesto que obviamente, como ya hemos visto anteriormente, en caso de que se incumpla el roadmap o de que haya un hackeo en el proyecto o que se incumpla cualquier tipo de promesa que tenía el mismo, pues obviamente la confianza en el proyecto decaerá en el propio mercado. Es por ello que hay que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de realizar este análisis. Vale, a continuación ya sí es cierto que nos vamos a centrar en unos pequeños tips o en su caso en las cosas básicas a la hora de realizar el examen sobre el proyecto, como veremos a continuación, en el que vamos a hacer un ejemplo interactivo. En primer lugar, os he mostrado estas dos diapositivas, ¿vale? Y cada cuadradito viene situado con un color diferente, desde más claro hasta más oscuro. Los colores más oscuros representan una mayor importancia que le tenéis que dar a la hora de realizar el análisis del proyecto y por otro lado los colores más claritos representan aquellos aspectos que tienen menor relevancia, que son importantes pero que tienen menor relevancia. Entonces, para mí, personalmente, uno de los aspectos más importantes es lo que se conoce como el tokenomics o lo que podemos considerar o traducir como la política económica del proyecto. Como ya os he dicho con anterioridad, el supply de un proyecto, es decir, el suministro de tokens, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos podemos encontrar proyectos como Cardano, que tienen 45 billones, o bueno, tendrán 45 billones de tokens de ADA en circulación, lo que provoca que en ningún caso Cardano vaya a llegar a valer $100, porque si no superaría totalmente la capitalización de mercado de Bitcoin en muchísimas veces. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta siempre en vuestra cabeza la fórmula de que la capitalización de mercado de una moneda es el número de monedas en circulación multiplicado por su precio. Por lo tanto, si tenemos una cripto como Cardano, que tiene 45 billones de tokens en total, y eso le sumamos un precio de $100 por token, pues obviamente superaría en 4 veces la máxima capitalización de Bitcoin. Por lo tanto, es muy complicado que se alcance ese precio. También, otro de los aspectos importantes que nos determinará lo que es el tokenomics es cuáles son las fechas de emisión de esos tokens y por tanto podamos estar preparados para anticiparnos a un lanzamiento de tokens que habitualmente provoca una disminución en el precio, aunque no es en todas las ocasiones, o que sean proyectos en los cuales se producen quema de tokens. Entonces habrá que estar atentos a las fechas en las cuales se produce esta quema de tokens, puesto que la quema de tokens va orientada a una reducción del número de tokens en circulación y por tanto suele atraer un sentimiento positivo en el mercado hacia el proyecto. Por ejemplo, para los seguidores de Shiba últimamente, especialmente en octubre, noviembre, realiza quema de tokens y por tanto se atrae un gran sentimiento positivo al mercado, considerando que el inmenso supply que tienen lo van a reducir. Por lo tanto, otros proyectos que también hacen quema de tokens son, por ejemplo, Luna, que desde la actualización Columbus 5 introdujo que a mayor utilización de su stablecoin, que es USDT Terra, mayor Luna se quemaría. Por lo tanto, son los aspectos a tener en cuenta con respecto al tokenomics, que son la política de emisión de tokens y si se van a producir quema de tokens o no. En segundo lugar, os he señalado el white paper. Obviamente, si quieres invertir en un proyecto con conocimiento sobre lo que estás invirtiendo,
tienes que conocer el white paper, en donde se recogen, pues tanto se recoge el tokenomics como en algunas ocasiones se recoge el roadmap, cuáles son las soluciones que aporta el propio proyecto y cuál es su misión, visión y la forma o la tecnología que utilizan. Por lo tanto, el white paper es la base del proyecto, aunque es cierto que en múltiples ocasiones se incumplen los white papers, pero bueno, al fin y al cabo, a la hora de decidir si invertir o no, es una buena guía con respecto a cada uno de los proyectos. Posteriormente vemos los partners, que como ya hemos visto con anterioridad, no me voy a parar más en los partners, pero obviamente pues hay que centrarse en ver quiénes son los inversores, los colaboradores y quiénes son las personas relacionadas con el equipo. Cuando hablamos de las soluciones, pues nos consideramos en que detrás de cada criptomoneda, o por lo menos debería, hay una empresa y hay una tecnología y hay una función y unas misiones que se quieren cumplir. Por lo tanto, si estamos invirtiendo en proyectos que derivan de empresas plenamente consolidadas en el sector económico, que ya desarrollan sus propias actividades y que las mismas tienen una gran acogida en el propio mercado, entonces estaremos invirtiendo en un proyecto que tiene incentivos para alcanzar un gran desarrollo dentro del propio mercado. Posteriormente, a su derecha encontramos el roadmap, también lo he señalado con un color más claro, básicamente porque, como ya os he dicho, en muchas ocasiones se incumple en el roadmap constantemente. Entonces, más que discriminar aquellos proyectos que no cumplen el roadmap, tendríamos que apreciar los que sí los cumplen. Es decir, centrarnos verdaderamente en si un proyecto cumple o no con sus objetivos, pero no dejar de invertir en otro proyecto porque no los cumpla, porque en realidad la mayor parte de los proyectos no cumplen con las fechas y tampoco cumplen con los meses. Por lo tanto, por eso lo he señalado en un color más claro, porque es importante, pero no tanto como los otros dos apartados. Posteriormente tenemos el equipo, que como ya veremos con posterioridad, esto nos aporta transparencia, puesto que así conocemos quién es el director, quién es el CEO, quién es la persona que lleva a cabo las distintas operaciones y por tanto esto nos ayuda a conocer verdaderamente el proyecto y nos aporta transparencia. Obviamente, si a la hora de invertir tú conoces la persona que está detrás del proyecto, quién es su CEO, quiénes son las empresas que componen el equipo de la empresa, pues por lo tanto, esto nos ayuda a aportar transparencia. A continuación, siguiendo con la misma temática, vemos lo que se conoce como los casos de uso del token. Habitualmente veréis que, por ejemplo, cada cripto se utiliza para una cosa distinta. Por ejemplo, la explosión que tuvo Solana pasando de $35 a $200 en verano fue básicamente porque, aparte del gran proyecto que hay detrás de Solana, porque Solana comenzaron a explotar en cuanto al precio los NFTs que se comercializaban en su red. Y por tanto, para adquirir estos NFTs se necesitaba adquirir Solana. Entonces, obviamente, debido al precio tan elevado que iban alcanzando los NFTs, pues Solana fue alcanzando un mayor precio debido a la mayor demanda que existía en el mercado. Por lo tanto, esto es un caso de uso del token, es decir, es una utilidad que se le está generando al token y que, por tanto, a mejores usos del token, mayor será la valoración que tenga en el mercado. Otros usos del token puede ser como token de gobernanza, en donde se participa a través de los titulares de esos tokens en el desarrollo del ecosistema. También se pueden utilizar, por ejemplo, como BNB para ahorrar en cuanto a las transacciones que se desarrollan en la red, o como, por ejemplo, TRX, que también se utiliza, Tron, para abaratar los costes derivados de las transacciones que se utilizan en cuanto a la red TRC20. Aquí, con el color más claro posible, os he señalado lo que se conoce como la blockchain en la cual está integrada. Esto en realidad no es muy importante, pero para aquellas personas, por ejemplo, que quieran invertir en la blockchain de Polkadot o en la blockchain de Terra, pues pueden conocer directamente qué blockchain es y cuáles son sus capacidades o cuáles son los proyectos incorporados. Aquí os he señalado otra cosa muy importante, que es el contrato del proyecto. Como veréis, a continuación existen diferentes proyectos y cada uno tendrá su contrato único y exclusivo en el mercado. Esto es imprescindible, conocer cuál es el contrato, porque una de las características básicas y más importantes que nos aporta la blockchain es que todas las transacciones son públicas, es decir, puedes conocer en todo momento qué dirección ha comprado o ha vendido un token. Por ello, en muchas ocasiones veréis cómo os dicen que el supply líquido de Bitcoin en los exchange es más alto o más bajo, es decir, la cantidad de Bitcoin que se encuentran en los exchange. ¿Y eso cómo se conoce? Pues gracias al contrato, donde vemos cada transacción que se lleva a cabo entre las diferentes carteras.
es muy importante también para conocer quiénes son los titulares del proyecto. Pues cuando tenemos un proyecto en el cual el 98% del supply se encuentra asociado a una única cartera, tendremos un problema. Básicamente porque en caso de que esa cartera quiera comerciar su totalidad de tokens, puede lanzar el precio hacia abajo. Por lo tanto, para invertir en un proyecto buscaremos aquellos proyectos en los cuales tengan mayor desconcentración en cuanto a los poseedores de token, es decir, más descentralizado sea el proyecto porque existan más titulares con una menor cantidad de supply, pero entre más carteras posibles. Y por otro lado, también el contrato nos aporta información sobre quiénes son los titulares, porque como os digo, en algunos proyectos que se acaban de lanzar, pues es normal que el equipo y en su caso la tesorería o los proveedores o en su caso los colaboradores del proyecto tengan una gran cantidad de tokens, puesto que si se acaba de lanzar, pues es normal que sean los encargados de poner en circulación el token o incluso en algunos proyectos en los cuales se producen quemas de tokens, pues es en ellos en los cuales se almacenan estos tokens para posteriormente ser quemados. Por lo tanto, el contrato es importante, pero como digo siempre, hay que valorarlo con más cosas. Es decir, hay que tener en cuenta todos estos aspectos para ver si la primera dirección que posee los tokens es un problema o, sin embargo, es una solución, porque se encargue de la quema de estos tokens. Y por último, aquí vemos pues 3 aspectos adicionales. En primer lugar, las comisiones. En realidad, valorar las comisiones de un proyecto es importante dependiendo del proyecto en el que queramos invertir, porque si estamos invirtiendo en proyectos de una blockchain específica, pues habrá que valorar si esa blockchain supone una mayor o menor cantidad de comisiones. Por ejemplo, otra de los motivos por los cuales Solana tuvo la explosión que tuvo en este verano, bueno, en el verano para España, que para vosotros era invierno, pero bueno, básicamente los meses de julio, agosto y septiembre, fue porque las comisiones en la blockchain de Solana son mínimas, a diferencia de lo que ocurre con la blockchain de Ethereum. Por lo tanto, provocó que los NFTs de Solana tuvieran una expansión muy importante y porque todos los individuos se desplazaban a la blockchain de Solana para adquirir los NFT. Por lo tanto, es importante cuando vamos a decidir en un proyecto o en otro a la hora de invertir. Como vemos, en segundo lugar se encuentran las innovaciones. Esto puede ser similar a las soluciones. Básicamente es ver qué son los objetivos de su roadmap que han cumplido, ver si verdaderamente son consecuentes con las promesas que realizan y ver si verdaderamente han cumplido con sus objetivos. Y por otro lado, las noticias. Obviamente, si tú quieres invertir en un proyecto, tienes que conocer en todo momento cuáles son las noticias que están relacionadas con ese proyecto. Es decir, si se han producido asociaciones importantes, como por ejemplo hace poco la blockchain de velas, que es VLX, es como se denomina el token, se asoció con Ferrari y por tanto con la escudería Ferrari para promover la comercialización de NFTs. ¿Qué ocurrió? Pues que el token de velas, que está en KuCoin, alcanzó su nuevo all-time high de $0.64, multiplicando por 2 el valor en cuestión de una semana o 2. Por lo tanto, es lo que digo, si tú estás invirtiendo en un proyecto y conoces las noticias, los rumores, puedes tener una mayor información sobre cómo evoluciona el proyecto, si cumple los objetivos, cuáles son los nuevos socios que se incorporan a este proyecto y por tanto tiene una especial relevancia. Y a continuación aquí os muestro, para seguir todo lo que hemos visto con anterioridad, pues hay una serie de páginas que vamos a ver a continuación en donde se puede seguir la evolución del proyecto. Habitualmente, si queremos ser pues, estos inversores adecuados, entonces nos tenemos que ir directamente a la web del propio proyecto. En la web del propio proyecto habitualmente aparecen pestañas en donde nos llevan directamente a un blog del proyecto o una especie de periódico en donde se representan todas las noticias importantes sobre el mismo. Otra forma de estar atento al cumplimiento de su roadmap es verificar constantemente a través de su página web cuáles son los objetivos que van desarrollando y cuáles son sus finalidades. Y por último, si ya queremos introducirnos al máximo en el proyecto, podemos incorporarnos a su grupo de Telegram directamente acudiendo a las redes sociales como puede ser Twitter o cualquier otro tipo de proyecto. Bueno, a continuación, directamente vamos a pasar al análisis en vivo de un proyecto, ¿vale?
En este caso, nos tenemos que ir a la página de CoinMarketCap y vamos a realizar el análisis para que veáis dónde se encuentra cada cosa de la que hemos mencionado y vamos a realizar el análisis de lo que se conoce como el proyecto de ORAI-Chain Token. Este proyecto, que es una gema, vamos a proceder a analizarlo. En primer lugar, de todo lo que os he mostrado, nos vamos a ir a ver, en primer lugar, en qué exchange se encuentra. En este caso, vemos que se encuentra en KuCoin, Uniswap, Gate.io y PancakeSwap. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el market cap, que lo tenemos aquí situado, y es 14 millones de dólares. Posteriormente, aquí podemos encontrar cuál es el supply circulante, es decir, el suministro que se encuentra actualmente en circulación, que serían 2 millones de ORAI, y cuál es el supply máximo, que serían 19,8 aproximadamente millones de ORAI, ¿vale? Por lo tanto, tendremos un proyecto que tiene un supply máximo y que además tiene ya en circulación una parte, que además se encuentra listado en un exchange importante como es KuCoin y que podemos ver que tiene un contrato que se ve aquí, que corre uno por la red de Ethereum y otro por la Binance Smart Chain. Si nos vamos al contrato de la Binance Smart Chain, observamos que tiene 2.334 holders, es decir, los titulares, y nos podemos ir a comprobar quién es la cartera que más posee. En este caso vemos que la cartera que más posee se denomina dirección nula y tiene más de un 77% del supply. Para ver si es un problema o no, podemos ver aquí directamente la analítica sobre la gráfica y vemos que es una gráfica en la cual se ha ido aumentando el supply. Por lo tanto, le podríamos poner en su caso como una interrogación, considerando que en realidad esto puede ser un problema en un futuro. Y también tenemos el contrato en la red de Ethereum, en donde encontramos que hay 8.315 titulares. Nos vamos aquí, seleccionamos titulares y vemos que la cartera máxima posee de nuevo el 77%. Por lo tanto, es la misma cartera que en el contrato de Binance. Y nos vamos directamente a la página web. Como vemos, llegamos a la página web del proyecto y tenemos a lo largo de esta representación pues todo a lo que se dedica al proyecto y demás. Sin embargo, lo importante para nosotros es aquí, en primer lugar, qué hace este proyecto, es decir, cuáles son las aplicaciones que va a desarrollar. Como vemos, algunas pone próximamente porque se desarrollarán en un momento futuro. Aquí vemos el equipo que aparece con enlaces directos a LinkedIn. Por lo tanto, es aporta bastante transparencia, puesto que conocemos constantemente las personas e incluso podemos dirigirnos a sus perfiles para conocer su formación. Aquí se puede observar quiénes son sus asociados, como por ejemplo NetVRK, que es un proyecto de metaverso. Encontramos Cosmos, la cartera de Cosmos. Encontramos también un sinfín de proyectos, así proyectos importantes, encontramos Ocean Protocol y en definitiva Biot también es un gran proyecto, por lo tanto proyectos que están relacionados con los mismos. Sin embargo, aquí tenemos acceso al papel blanco, que es el white paper, y aquí nos vamos al tokenomics, es decir, lo que os he mostrado de la política económica. Como veis, es un proyecto que opta por la quema de tokens, actualmente se ha quemado el 13% del supply, y aquí tenemos cómo se han distribuido los tokens, pues el 37% al ecosistema, el 20% al equipo, el 28% a la fundación, en la venta se produjo una venta del 0,625%, por lo tanto, son la forma en la cual se distribuyen los tokens. Como veis, aquí es una forma mediante la cual se lleva a cabo tal emisión, de manera que en agosto de 2027 estará el total del suministro en circulación. Y aquí tenéis, pues, se van lanzando aproximadamente cada 2 meses los tokens, como tenéis aquí marcado, ¿vale? Y por tanto vais conociendo la forma en la cual se emiten. Aquí tenéis la forma en la cual se va produciendo la emisión de estos tokens hasta 2027, que es donde se lleva a cabo la mayor emisión posible. También vemos, como ya os he dicho, la forma en la cual se utiliza el token para el replanteo, es decir, para obtener recompensas, para reducir las tarifas de transacción, también como es un token de gobernanza de la red ORAI-Chain y, por tanto, bastante relevancia. ¿Qué podemos buscar adicionalmente? Pues nos podemos ir aquí y buscar los documentos sobre el propio proyecto y entonces examinamos lo que se conoce, a ver. Vale, contesto a la pregunta que me han remitido. La idea de quemar tokens, aunque se sigan emitiendo, es reducir el supply. Su política puede ser, por ejemplo, que de las tarifas de transacción
del 100% que supone una tarifa de transacción, pues el 20% se ponga de nuevo en circulación y el 80% se queme. Entonces, una forma de hacer que el proyecto sea deflacionario y que, por tanto, se vaya reduciendo el número de tokens en circulación y que se convertirá en un proyecto deflacionario en el sentido de que se emitan menos tokens de los que se queman. Entonces, en este caso, el supply se irá reduciendo. Entonces, es una forma de compensar a los individuos mediante recompensas, pero que una parte de esas recompensas se quemen para que el proyecto sea deflacionario. Por tanto, es por lo que lo llevan a cabo. Sin embargo, no todos los proyectos queman tokens, sino en el caso del que estamos estudiando sí, pero hay algunos proyectos que no lo hacen. Bueno, una vez contestada la pregunta, seguimos. Como ya os digo, el white paper se puede observar aquí, en donde vemos toda la información relativa al proyecto, como por ejemplo, qué es OraiChain, que es un oráculo de inteligencia artificial, y por tanto aquí podéis ver toda la información relativa al proyecto y relativa a cómo actúa, cuál es la solución que otorga con respecto a otros oráculos que hay en el mercado, como ocurre con Chainlink, que es el oráculo por excelencia. También vemos aquí los casos de uso, que ya lo hemos visto antes en la página web, y también también se puede observar aquí lo que se conoce como la economía de tokens. Aquí podéis ver que OraiChain modificó su token antiguo al nuevo token, aquí se reduce el supply y se quemó un 73% del supply inicial, para que actualmente exista el supply en circulación que hemos visto. Otra vez, en el white paper, como ya os dije, se veía perfectamente la forma en la cual se emiten los tokens, que vuelve a estar representado a través de estas gráficas. Y por tanto, os he querido mostrar la forma en la cual se puede acceder a la totalidad de información. Aquí tenemos los eventos del proyecto y nos vamos al mapa vial o roadmap, en donde vemos cuáles son los objetivos para el cuarto trimestre de 2022 y encontramos ya un roadmap actualizado para este ejercicio, donde vemos los objetivos que se pretenden conseguir y veremos si verdaderamente se van cumpliendo o no. Y aquí tenemos lo que se ha cumplido en el año 2021, como por ejemplo el lanzamiento de la mainnet o de la red principal, que es lo que significa. Y aquí todo lo que se ha ido consiguiendo en el 2021. Y posteriormente os quiero llevar a lo que se conoce como Medio o Medium, que es una página de internet en donde encontramos todo tipo de actualizaciones sobre los proyectos, no solo sobre OraiChain, sino sobre cualquier proyecto. Y vemos pues la nueva hoja de ruta y todas las caracterizaciones que ha tenido recientemente el proyecto, es decir, los NFTs que se han incorporado y los demás eventos sobre el mismo. Por lo tanto, Medium es una forma a través de la cual podemos estar completamente atentos a este proyecto. Por lo tanto, hasta aquí llegaría en su caso la clase. Me gustaría que compartieseis cualquier pregunta en caso de que lo necesitéis y si no, pues la damos por finalizada y la compartiremos a continuación en cuanto que se cargue el vídeo. Espero que haya sido de vuestra utilidad, que sepáis desde hoy cómo se analiza un proyecto, dónde encontrar las informaciones necesarias y ver que verdaderamente los proyectos que mayor confianza nos aportan son los que se reúnen las circunstancias y características que hemos nombrado hasta el momento. Para cualquier cosa, pues me pongo a vuestra disposición, como ya veis en la imagen, para que podáis contactar conmigo o directamente con Mati. Así que bueno, un placer a todos. Vale, para empezar a investigar los proyectos, aquí os he representado, tenéis que buscar, por ejemplo, Bluezilla, podéis encontrar en Bluezilla, en DAOmaker, en Animoca Brands, podéis encontrar las plataformas donde se lanzan los mismos y, por tanto, donde se encuentran los proyectos con mayor inversiones detrás, como por ejemplo Coinbase Ventures o Coinbase Rosetta. Son grandes plataformas de lanzamiento o cualquier otra plataforma de lanzamiento como Polkastarter, Launchpad, Adapad, Velaspad, en definitiva, plataformas de lanzamiento de proyectos. Pues bueno, voy a dar por finalizada la clase porque se nos acaba el tiempo y como digo, muchas gracias a todos por asistir y a continuación se remitirá el vídeo por